Doctor, fíjate que estaba revisando la problemática de la polarización de los medios de comunicación en México, como que también llegó a esa cancha, a ese terreno. Ya vemos, pues, algunos periodistas, comunicadores muy importantes, ya muy enfrentados al presidente de la República, pero por otro lado también un equipo muy compacto que defienda la 4T. No, fíjate, Martín, esto es verdaderamente un problema que está afectando a México desde sus raíces, desde sus bases. Yo visualizo una problemática que está siendo planteada, desgraciadamente, todas las mañanas desde la conferencia mañanera del presidente de la República. El discurso y la dinámica que ha tomado hacia no solamente los comunicadores, sino a tratar de generar un mensaje, pues realmente de separación, un lenguaje que no abona a la unidad del país. Y lo que me preocupa más es que esto se ha convertido prácticamente en una política de Estado, donde ahorita, como tú señalas, están claramente identificados los bloques a favor y en contra de la 4T. Y lo que me preocupa es que inclusive existen señalamientos, aquellos que no comparten las ideas del presidente de la República, en, los exhiben en la mañanera. Hemos tenido situaciones realmente de riesgo del ejercicio de la libre expresión. Tenemos números realmente aterradores sobre atentados a los comunicadores. Somos uno de los países donde mayor riesgo representa aquellas mujeres y hombres que se dedican a los medios de comunicación. a, pues están perdiendo la vida. Y es algo donde inclusive se señala con indolencia. Y se trata de generar estas dinámicas de exhibir a quienes desgraciadamente no piensan como el presidente de la República. Sí, yo creo que en el tema este de protección para los periodistas falta mucho que hacer en políticas de Estado. Hay una ley, pues, que es insuficiente porque también el modelo, pues, no tiene presupuesto. Y por otro lado, también el premio, el premio o el castigo, ¿no? Con el presupuesto de la publicidad gubernamental. En el 2022 se cerró un presupuesto de cerca de 2.000 millones de pesos en donde todos, 10 medios se llevan el 70%, que son medios que hablan a favor o de manera neutral del gobierno que representa el presidente López Obrador. Y luego destaca muy por encima el presupuesto, por ejemplo, que le dan a La Jornada, que es un medio que siempre ha estado apoyando, pues, al pensamiento de izquierda en México, y que se comprometió con López Obrador desde sus campañas, ¿verdad? Sus distintas campañas, y ahora pues ha sido, amor con amor se paga, ¿no? Como dicen ellos, y es un monto, pues, que no justifica, porque la circulación de los periódicos ha venido a menos, y en la Ciudad de México, pues La Jornada verdaderamente no representa, yo creo que ni el 5% del total de la circulación de todos los medios impresos en el país, ¿verdad? Pero bueno, o en la capital del país. Es Ahora, una realidad. esta situación no es nueva. Los gobiernos históricamente han invertido en publicidad, han invertido en tratar de generar, pues, la difusión de su mensaje por medio idóneo, que son los medios de comunicación. Sin embargo, el día de hoy, cuando señalas tú con estas cifras que son tan evidentes, en las cuales, número uno, el presidente de la República señaló desde su campaña que sería austero en, en la inversión hacia estas publicidades, situación que no se ha presentado. Por el contrario, no solamente son austeros, sino que están generando una gran inversión, nada más priorizando aquellos que les son afines. Y estos modelos de comunicación, pues entonces nos retrotraen a los de principios del siglo XX, en donde realmente se trata de generar un bloque en el que las personas solamente puedan escuchar y ser una caja de resonancia del mensaje gubernamental, cooptando la libertad de expresión. Eso es lo que a mí me preocupa, que esta polarización en los medios de comunicación atenta principalmente contra un derecho humano, que es la información y la objetividad. Y entonces, cuando esto también tiene como consecuencia ya generar un discurso de encono, de división, de señalamiento, de personalización, inclusive de las amenazas, de estar denostando de manera constante,
porque esto lo vemos semana tras semana tras semana. Incluso cuando se da el atentado contra Ciro Gómez Leiva, en la mañanera, bueno, pues ay, disculpen, y de todos modos él prácticamente le dice, pues se lo merecía. Semanas después, vuelve a señalarlo y en últimos días dice, y ahora resulta que si hay un atentado contra un candidato o candidata de oposición o contra algún comunicador, el responsable me la quieren echar a mí. Sí, señor presidente, sí eres el responsable de garantizar no solamente la vida y la seguridad de los comunicadores o de las personas que trabajan desde la trinchera de la oposición. Es una completa responsabilidad del Estado. El tema lo maneja con profundidad Moisés Naim, este intelectual latinoamericano que escribió un libro muy bueno, Las 3P. Él habla de polarización, posverdad y populismo. Y entonces él dice que es una estrategia que nace ya en 1990, con todos los que integraron el Foro de Sao Paulo, después de que se cae el muro de Berlín y que la izquierda latinoamericana dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que ya no tenemos el apoyo de la Unión Soviética? Y se organizan en ese Foro de Sao Paulo, que se ha mitificado, ¿no? O sea, que todo el mundo decía que no existe, y sí existe, tiene su sede oficial y se llama Foro de Sao Paulo porque nació cuando Lula era el secretario general de los trabajadores de Brasil y ahí se fundó. Entonces, las estrategias que han venido desarrollándose, todas se comentan ahí. Han sido muy exitosas porque pues prácticamente América Latina ya está en manos del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahí está con mucha claridad toda la ruta crítica que van a seguir y que están siguiendo ya. Mira, y es que esto que señalas es muy importante, porque en ocasiones, debido a la desinformación, pensamos que son estrategias novedosas o que no se habían visto en otras latitudes. Recordemos estos ejemplos de comunicación que en México los tenemos de manera diaria en la mañanera. En otros países de Latinoamérica se han generado con un programa como el que fue también muy controversial en algún momento, que era el Aló Presidente en Venezuela los sábados, y recorremos y vemos que es una manera de comunicar en Argentina, vimos que era una manera de comunicar en Bolivia, y lo mismo está haciendo Petro en Colombia, y lo mismo ha hecho en las diversas administraciones de izquierda en Brasil. Entonces, no es nada nuevo, esto lleva un guión, y también podemos estar convencidos de que este guión no lleva a resultados alentadores que propicien una mayor información en la sociedad, ni una seguridad de quienes trabajan en los medios de comunicación. Es decir, no es como dicen ahora los chavos, spoiler alert, no estamos adelantando absolutamente nada. Estamos simple y sencillamente recopilando lo que ya pasó en otros países que siguieron estos métodos de polarización de la comunicación estimulados desde el gobierno. Y López Obrador ha sido el más exitoso, ¿eh? Hasta el momento, porque la estrategia de la mañanera, pues ha sido prácticamente un blindaje muy fuerte hacia el gobierno de la República y vemos cómo tiene una gran aceptación del presidente, todavía por encima del 60%, dependiendo de las encuestas que revises, aunque ha hecho un papel, pues, realmente malo como administración pública, ¿verdad? Sin embargo, mantiene una alta aceptación de parte de los mexicanos. Fíjate, eso que señalas es algo que no se le puede en lo absoluto regatear al presidente de la República. Tiene una estrategia de comunicación efectiva. Es una estrategia de comunicación que desde mi punto de vista no abona a la unidad nacional, no abona a la reconciliación, no abona a cerrar las brechas, pero él tiene un guión constante para estarle hablando a aquellos que garanticen el éxito de su proyecto electoral. O sea, él no le está hablando a los chihuahuenses, él no le habla a las fuerzas productivas del norte, él de manera constante ha atacado a los productores de leche, a los agricultores, a los sistemas de riego, nos ha catalogado de guachicoleros del agua, de conservadores, y es un atentado que divide a México en dos. Y lo preocupante es que lo realiza de manera institucional. No puede estar saliendo un discurso de división desde Palacio Nacional, porque esto también violenta la imparcialidad, la obligación de la imparcialidad del uso de los recursos públicos que deben de tener todos los servidores públicos. Es decir, desde
2008 se reformó la Constitución para precisamente evitar que quienes ejercen las funciones de gobierno utilicen los recursos públicos para beneficio propio. Por eso es que desaparecieron las caras, los nombres, la voz de la publicidad oficial y se cambió este modelo de comunicación. Hoy, utilizando lagunas, que así como existen lagunas legales en el tema del periodismo, en materia de publicidad también se quedaron alrededor de 7 leyes en el tintero que solamente han podido irse implementando ni siquiera por reglamentos, sino prácticamente por criterios jurisprudenciales. Y esta situación se ve vulnerada al momento que con todo el aparato oficial del Estado, donde están representados los medios de comunicación que reciben esta cantidad de recursos que los vemos ahí formados y que han tenido tristemente célebres representantes de medios de comunicación como el Lord Molecula y demás que son constantes, con preguntas a modo, con preguntas donde han quedado evidenciados que el coordinador de comunicación se las acerca. Eso es utilizar recursos públicos para favorecer un proyecto político. El presidente no tiene recato en hablar sobre Morena, en atacar a las diversas expresiones de la oposición y lo más peligroso, ataca y pone en riesgo la seguridad de aquellos que tratan de ejercer libremente el periodismo. ¿Qué está pasando con los contrapesos? Por ejemplo, los periodistas hemos acudido a las instituciones internacionales, ¿no? Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Naciones Unidas, y, y bueno, hay señalamientos hacia el gobierno mexicano, pero en México no hay un contrapeso, o sea, tenemos una ley obsoleta, la ley de imprenta, no hay una regulación para la publicidad gubernamental, no hay un INE en este momento, no hay un INE que se le atreva poner al presidente y sancionarlo, ¿no? Porque yo veo una debilidad muy fuerte ahí en el INE. La evidencia, pues, de la violación permanente a la ley se da todos los días, doctor. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? O sea, obviamente cambiar las políticas públicas, pero estamos sujetos, pues, a este tipo de aberraciones y de violación permanente de la ley. Mira, y esto es lo más peligroso, que desde el jefe de Estado, de manera constante, violente la ley. Cuando la máxima autoridad del país, porque así es nuestro sistema, eh, constantemente desprecia la ley, hace caso omiso de los señalamientos, hace caso omiso de las sentencias, porque quiero decirte que aún y con estas estructuras y características que tú señalas de los institutos electorales, en específico del INE, ya ha habido resoluciones que son confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual han obligado a la Presidencia de la República a que baje ciertos programas de las redes sociales de la mañanera. Se le limitó, tú recordarás, también hizo un gran berrinche el presidente de la República cuando le dijeron que no se pueden transmitir las mañaneras por las redes de comunicación, que son los canales del Estado, las radiodifusoras, en los estados en los cuales había proceso electoral. Y fue realmente un berrinche. También cuando se le limitó en 2021 a que tenía que solamente constreñirse a ciertos temas en la mañanera y no podía hacer alusión a los logros de su gobierno durante la época de las campañas electorales. Es decir, existe un marco jurídico, si bien es cierto, perfectible, unas instituciones con actuaciones a veces que pueden ser cuestionables, pero el problema es que aún existiendo el marco normativo, las facultades de las autoridades, el presidente de la República simple y sencillamente no las acata. Y entonces esto genera también un mal ejemplo y propicia, por supuesto, impunidad a todos niveles. Yo recuerdo lamentablemente la muerte de Manuel Buendía, cómo fue ejecutado en el pleno centro de la Ciudad de México. Y también recuerdo el homicidio o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Entonces, creo que ese ambiente pues no debe de estarse fomentando, ¿no? Y por ahí algunos comunicadores y periodistas han retomado esos temas y los han llevado a sus columnas y a sus comentarios. Ojalá y México pues tenga una elección tranquila en el 2024. Y por cierto, doctor, usted fue designado hace apenas unos días, una responsabilidad muy importante, ¿no? Como coordinador de la elección
que llevara a cabo el Frente Amplio por México, ¿no? Sí, fíjate, Martín, que tuve la fortuna de poder ser designado por el comité organizador del Frente Amplio por México como responsable de él en Chihuahua. Es una situación, como tú lo sabes, yo pasé prácticamente 20 años dentro de las organizaciones, instituciones electorales del estado de Chihuahua. Desde mis actuaciones en el Tribunal Electoral con mis sentencias, la actuación como secretario ejecutivo, siempre propicié la participación de los ciudadanos en la política. Hoy una característica que tiene este frente es precisamente que no solamente está integrado por el PAN, PRI, PRD, sino que son cerca de 250 asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que participan en este frente y por eso es el nombre, el Frente Amplio. Es decir, es un histórico e inédita comunión entre ciudadanos y partidos políticos para generar políticas públicas tendientes a ser escuchados desde la ciudadanía, a tener la posibilidad de propiciar una opción distinta y no solamente estar expensas de a ver qué corcholata sale o no, porque estamos completamente ciertos que cualquiera de las corcholatas es simple y sencillamente una continuidad. Y a mí me parece, y me cito a los clásicos de los refranes que dicen que las segundas partes nunca son buenas. Y si el ejercicio de gobierno, el presidente López Obrador deja mucho que desear, me aterra pensar que las siguientes generaciones de mexicanos tendrían que sufrir por los próximos 6 años un gobierno peor por ser una copia mala de un presidente que, como lo dijimos ahorita, tiene carisma, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero pensar en una continuidad realmente es algo que no es deseable para México y es por eso que tomé como ciudadano la decisión de coordinar estos ejercicios en Chihuahua.